¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes en un primer podcast de esta nueva temporada que estamos empezando con todos ustedes. Hablar de los temas importantes, hablar de los momentos que están sucediendo dentro del mundo del deporte. Y bueno, hoy tenemos varios toppings que platicar, varios toppings que comentar. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el tema del día de hoy, en donde se hace oficial la presentación de Javier Aguirre como entrenador de la selección mexicana de fútbol. Hoy Javier Aguirre toma las riendas, toma ya la responsabilidad del equipo mexicano de cara al próximo proceso, el proceso mundialista, que ya empezó porque el mundial está pues a menos de 2 años de jugarse. La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, en este momento, como todos saben, la selección mexicana no tiene ni pies ni cabeza. Se ha hablado mucho, se ha comentado bastante sobre esta postura, sobre si Javier Aguirre y Rafa Márquez en esta combinación de algo parodiando a Batman y Robin podrá ser la llave o la solución que tenga la selección mexicana de fútbol para poder llegar más allá de lo que se ha llegado. Que dicho sea de paso, también hay que decir una cosa, las combinaciones en esta Copa del Mundo, México tendrá no solamente una llave muy sencilla para acceder al quinto partido, que es llegar a la misma fase, porque hoy tendrás no solamente 16avos de final, donde vas a tener que empezar el recorrido para llegar a la final. Entonces, jugar en el Estadio Azteca, inclusive hasta 5 partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia, es otro punto que no tocaremos aquí. Mucho se ha centrado la discusión de Javier Aguirre, de por qué Javier Aguirre es el técnico mexicano, si ya fracasó en 2 Copas del Mundo, si ya tuvo la oportunidad y no pudo, que llegó en momentos caóticos y críticos muy parecidos a estos, pero no en esa misma similitud. Javier llegó en otro momento donde el fútbol mexicano estaba pasando una situación muy compleja, muy complicada de resultados, había fallado Mesa, había fallado el Chepo La Torre, llega en un proceso completamente distinto al que hoy vive, ¿no? Hoy estamos metidos en este problema porque los federativos así lo han decidido, porque los federativos así lo han considerado, pero a lo que vemos importante es en el punto de vista de que ¿por qué Javier Aguirre? ¿Por qué repetir un técnico como Javier Aguirre al frente de la selección mexicana de fútbol? Y la respuesta es muy sencilla. No hay más. No hay entrenadores de peso realmente hoy en día que decidan venir a México. Esa es la realidad. Ningún entrenador con la capacidad, con la inteligencia, tiene el deseo de venir a México con todo lo que ha pasado, con el trato que ha pasado, ¿no? Hablamos de un caso de Marcelo Bielsa. Cuando se empezó a hablar de este tema, Marcelo Bielsa de interés, la gente del Grupo Pachuca eran los más interesados en traer a Bielsa a México. Bielsa había puesto algunas cláusulas importantes en el contrato y el otro grupo decide no meter a Bielsa y no llevar a Bielsa, y Bielsa se fue a Uruguay. Bueno, en Uruguay, después de un inicio algo complicado por la transición de jugadores que tiene que hacer, hoy termina una Copa América donde no jugando mal Uruguay, pero bueno, no le alcanza, ¿no? Así es el juego, a veces hay circunstancias que privan también los resultados, pero no podemos dejar que Uruguay es un equipo que hoy está marchando muy bien las eliminatorias y que va a ser un equipo complicado en la Copa del Mundo del 2026. ¿Será campeón o no? Pues yo creo que está por verse, pero estará entre los 6, 8 mejores del mundo, eso ninguna duda. Volviendo al caso de México, ¿por qué no nombres que están ahorita sin trabajo, que han dirigido clubes importantes, no deciden venir a México? La respuesta es sencilla. En México no existe el proyecto de corto, mediano y largo plazo. En México están pensando en el 2026. En México están pensando básicamente en el próxima Copa del Mundo. Y el único que tiene la voluntad, sin quitarle méritos a Javier Aguirre, que es un técnico que ha triunfado en Europa con equipos, digamos,
de esos que se juegan el día a día, de esos que juegan con el cuchillo entre los dientes, de esos equipos que están necesitados de la parte anímica, son los equipos con los que Javier Aguirre triunfa. No ha podido triunfar con otro equipo. El Atlético de Madrid sí tuvo una buena campaña, pero no trascendió. En Monterrey tampoco trasciende, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún entrenador de primera elite del mundo vendrá a México porque el fútbol mexicano no quiere crecer. Hay para pagarle completamente y para pagarle y demás. Pero no te van a dejar trabajar, no te van a dejar seleccionar jugadores, no te van a dejar elegir los rivales, no te van a elegir trabajar el proceso como tú quieras, no te van a dejar hacer una planeación en base al tema futbolístico, no te van a dar autonomía en tus decisiones y eso va complicando el funcionamiento para un técnico. Por eso han venido entrenadores como Sven-Goran Eriksson, por ejemplo. Eriksson fue un tremendo fracaso después de haber dirigido a la selección inglesa. Pero se enfrenta a este escenario. Súmale que encuentras a muchos jugadores cómodos que prefieren pues jugar relajados, no sentir tanta la presión, no sentir tanto el compromiso, y cuando un técnico les exige, no funciona. Lozano les dio todas las libertades, las concentraciones light, no funciona. Entonces, ¿quién quiere venir a México? ¿A quién le interesa venir a dirigir a México si en México no se puede trabajar? Si en México no hay un plan, no vas a trabajar un proyecto largo que se necesita en el fútbol mexicano. Aguirre no va a resolver las broncas que hay internas en el fútbol nacional. No lo va a hacer, es imposible. Él viene a tratar de sacar lo poco que encuentre debajo de las piedras, agua debajo de las piedras con esta selección, con estos jugadores que tampoco hay en demasía calidad, para ver qué se puede hacer en la Copa del Mundo. Y el otro caso, el iluso de Rafa Márquez, que creo que fue un terrible error lo de Rafa Márquez dejar el Barcelona. Si había planes o no había planes de Rafa Márquez al Barcelona, creo que se tenía que haber aguantado, porque sí había planes y ofertas de otros equipos de Europa. El Mónaco, en el mismo España tenía interés en él. Yo creo que tenía que haberse quedado más tiempo en Europa, pero aquí lo convencen diciéndole: Rafa, es que tú vas a ser el entrenador de la selección del 2026 al 2030. Y con esa ilusión le venden a Rafa Márquez el venirse a México. Vas a estar con Javier, vas a tener encaminado este proyecto, vas a estar supervisando las inferiores, que por cierto calificaron al Mundial Sub-20, al vencer ayer a Panamá, después de que hace 4 años no calificaron. Y tú vas a encargarte de revisar todos estos procesos, porque en el 2026 al 2030 tú vas a ser el bueno de la película. ¿Ustedes creen que en el fútbol mexicano funciona esto? Si en el 2030 les truena Javier Aguirre y Rafael Márquez, ninguno de los dos va a estar al frente. Y vendremos con otro ciclo de ilusiones, con otro ciclo de esperanzas, con otro ciclo de deseos. Entonces, Rafa Márquez perdió una gran oportunidad en Europa, donde estaba consagrándose, donde había hecho muy gran trabajo con el Barcelona B, por venirse a este tema de la selección mexicana de fútbol, donde sabemos perfectamente lo que va a suceder. El tema no es el entrenador, no es la forma del esquema, la forma es el fondo, la forma es el contenido, la materia prima que está escasa. Una materia prima que hoy por hoy no hay en el fútbol mexicano. Y que habrá que revisar las fuerzas básicas, la parte formativa, la parte de cómo se trabaja, de cómo se produce, porque el jugador con talento no llega a primera división, en dónde se pierde, por qué se pierde. Todos esos factores que habría que checar con mucho detenimiento, porque mientras tanto esta selección discrepa muchísimo a la base, a la esencia de las selecciones anteriores, que jugaron de tú por tú con cualquiera.